Digo pues, versículo 1 de Romanos 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Diga conmigo en voz alta: en ninguna manera. Dice Pablo: porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, dijo Elías, y procuran matarme? Versículo 4. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Dios siempre va a tener gente que se mantenga fiel y firme a Él en medio de un mundo pecador. Y yo creo que usted y yo podemos traerlo esto a la aplicación de la iglesia. Nos duele cómo está la sociedad actual, nos duele Colombia, nos duele Cartagena, nos duele el mundo entero. El mundo está llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno, pero usted y yo somos de los 7,000 que nunca vamos a doblar nuestras rodillas ante el sistema, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le sigue diciendo Pablo a la iglesia en Roma: así también, versículo 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así como en el tiempo de Elías, en el tiempo de Pablo y a través de los tiempos. Independiente de si la nación de Israel se ha olvidado de Dios, pero Dios siempre tiene gente allí. Y por amor a ellos, la gracia y la misericordia de Dios permanece fiel. Lo que el Espíritu Santo nos está recordando a través de esta historia, y usted lee todo el capítulo 11 con calma en su casa, es muy interesante, muy hermoso. Pero lo que el Espíritu Santo nos recuerda a través de Pablo, porque el que inspiró fue el Espíritu Santo. Esto no fue que Pablo quiso escribirlo, fue el Espíritu Santo que lo motivó, lo inspiró para recordarle a Israel y a nosotros en este tiempo que el amor de Dios es eterno. Dios no ama hasta que la gente le sirve. Cuando Dios determina amar, Dios ama eternamente. Y no importa las veces que tú y yo le fallemos, su amor sigue intacto. Y no solamente su amor, sino sus pactos. Los pactos de Dios son eternos y son para siempre. Y te repito, independientemente de que Israel se aparte de Dios, como lo ha hecho desde el principio de su fundación, porque lamentablemente, como cualquier ser humano, Israel es un pueblo que generación va, generación viene, algunos se olvidan de Dios. Si no, mire la generación que salió de la cautividad de Egipto, ninguno de ellos entró por rebeldes. Solo 2 mayores de 20 años, Josué y Caleb, y los menores de 20 entraron. Y los que nacieron en los 40 años en el desierto. Cuando esa generación va a entrar a la tierra prometida, Josué les dice: escojan a quienes ustedes van a servir. Antes de introducirlo le dice: escojan. No estén aquí por obligación. Lo de Dios no es obligación. Lo de Dios es por entendimiento. Y yo creo que hay gente en las iglesias que todavía les hace falta entender por qué hay que seguir a Cristo, por qué hay que vivir en santidad, por qué hay que venir a este culto a alabar a Dios. Hay gente que no entiende esto todavía. ¿Y sabe cuál es el mayor entendimiento que debemos tener? Que la vida cristiana, su principal objetivo es la salvación de nuestra alma. Y después de la salvación vienen las bendiciones. Toca al que está al lado tuyo y dile: primero la salvación y después las bendiciones. Pero algunos tienen al revés: primero las bendiciones
y después la salvación, queriendo condicionar a Dios. Si el Señor me hace este y este milagro, entonces yo me convierto. Cuando es realmente entendemos que primero es la salvación, aunque Él no me haga el milagro, yo lo sigo alabando y adorando, porque tengo mi principal objetivo, que es la salvación. Entonces Josué reúne al pueblo y le dice en Josué: escojan a quién van a servir, si a los dioses de los amorreos en esta tierra en que vamos a habitar, a los ídolos de ellos, o a los dioses de los egipcios cuando estuvieron esclavos vuestros padres al otro lado del río. Escojan. Pero Josué dice: pero yo y mi casa. Yo esperaba que usted lo dijera más fuerte. Yo y mi casa. Vamos, dígalo. Si tienes un familiar tuyo al lado, agárralo de la mano y di: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué le contestó esta generación? Nunca tal hagamos que dejemos nosotros a Jehová para irnos tras los ídolos. Jamás. Serviremos a Jehová por siempre. Y dice la Biblia que esta generación cumplió. Pero luego el libro de los Jueces dice que cuando murió Josué y murió esa generación, se levantó otra generación que no conoció a Dios. Y se apartaron, se fueron tras los ídolos. Y Dios empieza a levantar jueces. Por eso es la razón del libro de los Jueces. No había reyes en ese tiempo, sino jueces, hombres que Dios levantaba. Como decía la historia bíblica que leímos, siempre Dios reserva 7,000 que no doblan sus rodillas ante los ídolos. Y levantaba hombres que defendieran a Israel, porque cada vez que Israel desobedecía, Dios los entregaba en manos del enemigo. Por el pecado, por la rebeldía, por la desobediencia, por la idolatría, Dios los entregaba en manos de los amorreos, los entregaba en manos de los filisteos, de los egipcios, de todos los pueblos alrededor. Pero se levantaba un hombre, llámese Gedeón, llámese Sansón, llámese Jefté, llámese Débora, cualquiera de ellos se levantaba y Dios lo escogía, y entonces volvían el corazón del pueblo a Dios, iban a la batalla y Dios les daba la victoria y eran libres y servían a Dios. Pero luego otra vez se olvidaban de Dios. Y desde siempre, lamentablemente, el pueblo de Israel ha sido así. Ha sido desobediente, ha sido rebelde hasta el sol de hoy. Pero en medio de todos ellos, Dios siempre tiene un remanente fiel en Israel. Y por eso Dios establece un decreto. En el mismo capítulo 11 de Romanos donde estamos, versículo 29, que nosotros como iglesia lo hemos adoptado para nosotros, para decir que es nuestro, pero en forma inicial es para Israel. Versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que cuando Dios pone su mirada en alguien, Dios no la quita nunca. Y Dios ha puesto su mirada sobre cada uno de nosotros. Wow. Mira a alguien y dile: Dios ha puesto su mirada sobre ti. Y por eso te busca, por eso te seduce, por eso te atrae con lazos de amor muchas veces, y otras tiene que usar látigo. A veces tiene Dios que permitir pruebas, luchas, dificultades para atraernos. Pero Él tiene una mirada puesta en ti, Él te dio dones. Pero esto fue inicial con Israel. Irrevocables son los dones. Y normalmente cuando hablamos de dones pensamos en los 9 dones sobrenaturales. Pero muchos son los dones que Dios nos da. El mayor de ellos es su gracia y su amor. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Necesitamos entonces tener claro que las promesas y las profecías que Dios le dio a Israel en este libro sagrado se van a cumplir. Todo lo que los profetas escribieron. Y usted y yo sabemos que el pueblo de Israel no tiene esta Biblia como la tenemos nosotros, con 66 libros. Su Biblia está desde el Génesis hasta Malaquías, lo que ellos conocen como el Tanaj. O sea, la formación del pueblo de Israel y las profecías. Y ellos creen en cada palabra profética que hay aquí.
hasta tal grado que ellos creen que viene un Mesías y están esperando el Mesías. Un Mesías libertador, guerrero. Por eso cuando Jesús vino hace 2000 años atrás, ellos no le recibieron porque no era el Mesías que esperaban. Pero el Mesías que ellos esperan un día vendrá en esa forma a implantar el reino milenial, que esa sería otra enseñanza, cualquier día se la vuelvo a repetir. Pero le repito, cada profecía que hay aquí se tiene que cumplir. Y no solamente las profecías sobre Israel de bendición, de la reconstrucción del tercer templo de la ciudad, de volver a la ciudad, a Israel, donde están esparcidos, van a regresar. Todo eso se va a cumplir. Pero también se tiene que cumplir el fin del mundo que está profetizado en la Biblia. Todo esto se va a acabar. El apóstol Pedro escribe y dice que los cielos encendiéndose serán deshechos y la tierra será deshecha, los elementos serán ardientes. Ya Dios no la va a destruir con diluvio, con agua, sino que va a caer fuego del cielo. Va a caer destrucción, y ese fuego usted y yo podemos interpretarlo de muchas maneras. Juan y el apóstol Pedro, que son los que hablan de esto, del fin del mundo en Apocalipsis, Juan estaba viendo cosas que él no entendía, porque estaba viendo visión futurista. Y cuando Juan habla del fin, él dice: y yo veía grandes bestias que salían del mar y botaban fuego por la boca, porque él no sabía lo que eran estos armamentos de guerra que hoy nosotros conocemos. Él no conocía lo que eran los lanzamisiles, fuego del cielo, pero tampoco conocía los meteoritos que van a caer. Esto va a ser deshecho, hermano. Y la Biblia dice que usted y yo, según las promesas de Dios, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la cual morará la justicia de Dios. ¿Cuántos quieren ir allí? Por eso dice la Biblia, por eso, ¿cómo no debemos andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Por eso es que hay que vivir para Dios, porque no sabemos cuándo va a suceder. Pero de algo sí te digo: Israel es el reloj de Dios. Cada profecía se está cumpliendo y el tiempo está cerca. Paso a paso oiréis de guerra, rumores de guerra, hambre, peste. Todo eso lo estamos viendo desde años atrás. Pero yo creo que ahora la venida de Cristo está más cerca. Tu redención y mi redención cada día está más cerca. Está más cerca que el año pasado, está más cerca que ayer y está más cerca que hoy. Si ven, Señor Jesús, Israel es el reloj de Dios. Ahora, a manera de conocimiento, ¿cuál es la razón de la guerra contra Israel? Tenemos que remontarnos a la palabra. Esta guerra que ha vivido Israel a través de los siglos, en la era actual, antes de 1948, de ser establecida como un estado independiente, y después de 1948 no ha cesado la violencia, la guerra allí, con todos los árabes de alrededor, porque tiene un origen bíblico. Y es el resultado de la decisión apresurada de una mujer que convenció a un hombre por dudar de una promesa y querer ayudar a Dios. Dile al que está al lado tuyo: no intentes ayudar a Dios. Muchos todavía creen en eso que Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Si tú eres de los que crees en eso, estás mal. Dios no necesita tu ayuda. Una cosa es que Él te diga lo que tienes que hacer. Hágalo. Eso fue lo que quisieron hacer. Vamos al libro de Génesis. Sara. En el capítulo 12, que no es el 12 que voy a leer, ve al 16. Génesis 16. Pero en el capítulo 12, ya te digo el versículo, en el capítulo 12, Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para los que toman nota, estoy recitando Génesis capítulo 12, versículo 1, 2, 3. Dios le da la promesa de una nación grande. Pasan los años, y cuando Dios da la promesa, Abraham tenía 70 años y Sara tenía 60 años de edad, la esposa. Sara, de 60 años, dice la Biblia que era estéril, que le había cesado la costumbre. Y usted sabe que cuando se habla en la Biblia de cesar la costumbre, quiere decir que no menstruaba. O sea que estaba menopáusica. No menopáusica. Y una mujer que está menopáusica no ovula. Y si no ovula, no puede quedar embarazada. Y esa era la condición de Sara, 60 años, menopáusica, y dice literalmente la Biblia que era estéril. Pero Dios le dijo: te voy a dar una nación grande. Ellos creyeron, pero pasaron los años y los años y los años y no veían el milagro y se desesperaron. Cuidado con desesperarte. Si Dios te dio una palabra y tú la creíste, espérala. Espérala. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice y Él hace. Entonces, como Sara, pasaban los años, 10 años y ya tenía 70, 10 años más y ya tenía 80, 5 años y ya tenía 85. Sara dijo: si a los 60 estaba vieja y menopáusica, ahora a los 85 estoy oxidada. Eso lo dice el Evangelio según San Jonathan, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 16 de Génesis, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba, ¿cómo? Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Se olvidó la promesa. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y Abraham se sujetó y se sometió. Qué voluntarioso Abraham. Agar era jovencita, y la costumbre decía, como Agar era esclava, la costumbre decía que si Abraham y la esclava tenían hijos, los hijos ya no eran de la esclava, sino de Sara. Y ellos dijeron: ayudemos a Dios. Igual la promesa es tuya, no es mía. Y quedó embarazada Agar, bendito Dios. Y de esa unión nació un hijo llamado Ismael. Ismael creció y pasaron más años y Sara no quedaba embarazada. Pero llegó el momento donde Dios cumplió su promesa. También quítate de tu corazón y de tu mente esa frase de que Dios tarda pero no olvida. Mi Dios no tarda. Lo que pasa es que Él no llega ni antes ni después. Él llega en el momento preciso. Y muchas veces usted y yo, por adelantarnos y querer ayudar a Dios y pensar que está tardando, nos adelantamos y nos metemos por donde no era. Y es ahí donde venía la bendición de Dios y la perdemos. Entonces Sara a los 90 años quedó embarazada. Imagínese una viejita de 90 años. Voy a usar el costeñol, ¿me lo permite? Una viejita de 90 años preñada. Y Sara dio a luz. Y entonces tenían a Ismael, pero ahora tenía su propio hijo que se llamó. Y claro, ella prefería a su Isaac y no a aquel. Y un día se dio cuenta. Búscame por favor el capítulo 21 de Génesis. Capítulo 21, versículo 9 de Génesis. Un día Sara se dio cuenta de algo. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Versículo 10. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo. Ya no era hijo de ella, ahora era hijo de la sierva. Échalo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. ¿Qué culpa tenía Ismael? ¿Qué culpa tenía Agar?
Agar era una esclava, no tenía voluntad. Pero como ahora Dios le dio la promesa, ella dijo: yo no quiero que mi hijo herede con el hijo de aquella, bótalo. Y a Abraham le dolió. Abraham le entristeció. Pero Dios le habló y le dijo: tranquilo, escucha la voz de tu mujer. Si la escuchaste la primera vez, escúchala ahora. A veces hay que ver lo que dice la esposa. ¿Qué espíritu está hablando a través de ella? Dios mío, Jesucristo. Y Abraham tiene que despedir a Agar y a Ismael, botarlos. Y como no iban con herencia, lo que le dieron fue un odre con agua. Allí en el capítulo 21, vamos al versículo 17. No lo pongas todavía, quítamelo un momentito. Agar se va con Ismael. Van por el desierto, se les acaba el agua. Y entonces el muchacho empieza a tener sed y a llorar. Y Agar toma a su muchacho y lo coloca por allá en una sombrita. Y ella se va como a un tiro de piedra. Y el muchacho lloraba por sed. Y ella lloraba y decía: no veré cuando mi hijo muera, resignada. Pero quiero que tengas claro, hermano, que a pesar de tus errores y mis errores, la misericordia de Dios siempre va a estar intacta. Aunque tú y yo seamos culpables y dignos de muerte, el amor de Dios siempre nos va a levantar. Para que se dé cuenta que muchas de las cosas que tú y yo tenemos no nos las merecemos, pero Dios en su misericordia nos las ha concedido. Ahora, ¿cuánto más si le somos fieles? Ahora sí, versículo 17. El muchacho lloraba, Agar estaba por acá llorando, esperando que él muriera. Y oyó Dios la voz del muchacho, o sea, de Ismael. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios le dijo: tranquila, él no va a morir, lo tengo preservado para una gran nación. Y la historia dice que Ismael llegó a ser el padre también de 12 hijos, 12 tribus, 12 naciones diferentes, que son todos los árabes que están alrededor de Israel. Son los ismaelitas, iraníes, iraquíes, toda esta gente que hoy pelea contra Israel son los descendientes de Ismael. Ahora, todo esto, ¿por qué? Por querer ayudar a Dios. Y aquí empieza la primera razón del conflicto de Medio Oriente. Estas descendencia de Ismael están peleando por un derecho de herencia, porque ellos también son hijos de Abraham. Ahora, y allí es donde usted y yo debemos mirar las cosas no materialmente, sino espiritualmente. Amén. Porque si usted las mira materialmente, yo le pregunto: ¿era o no era hijo Ismael de Abraham? ¿Se merecía o no se merecía la tierra también? O sea, la lógica nos dice eso. Y es allí donde muchos se van del lado de ellos. Y aún me duele ver cristianos que maldicen a Israel y que tratan a Israel de genocida. Duele. Pero humanamente hay razones para que ellos peleen. Pero como nosotros no nos dejamos guiar por la razón, sino por el Espíritu y por la palabra. Cuando Dios le dice a Abraham: obedece a tu mujer, saca a Ismael y Agar. Versículo 21 del capítulo 21 de Génesis. Mire la aclaración que Dios hace. 21:12, corrijo. 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham. Atento, escúcheme, míreme acá. Ya leo. Recuerda que cuando Agar puso a Ismael allá y estaba llorando, ¿quién se le apareció a Agar? Un ángel. Un ángel, no dice el ángel de Jehová. Porque ya yo les he explicado que cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, está hablando de Cristo. Pero cuando dice un ángel, es un ángel cualquiera, un mensajero de Dios. Vino del cielo y le habló. Pero a Abraham le habló el mismo Dios.
Wow, parece que no entendió y no recibió eso. Los hijos de Dios recibimos palabra directa de Dios. El que no es hijo de Dios, el que no ha entendido lo espiritual, Dios le envía ángeles que le hablen. ¿Y cuáles son los ángeles? En este momento yo puedo ser un ángel, un moreno simpático, gordito, barrigoncito. Pero ¿sabe quién puede ser un ángel de Dios también? Un atracador. Pastor, ¿cómo así? Sí, que te quita lo tuyo para que tú tengas que volver a Dios y buscar a Dios. Alguien que te hable mal, alguien que te aborrezca, Dios lo utiliza como ángel. O alguien en la calle te puede hablar. Yo les he contado que un día, cuando yo era adolescente, hace unos añitos atrás apenas, tenía un amigo adolescente que quería apartarse del evangelio, que quería irse al mundo, y se subió en un bus. Cuando eso estaban los buses de Nariño, de Torice. ¿Cuántos recuerdan los buses de Nariño y Torice? Se subió en un bus de Torice y todo desanimado se sentó en la última silla. Y de pronto se sube un borracho, curadito, como dicen en Chile, ebrio, y se le sentó adelante. Y el borracho ahí, y de pronto lo volteó a mirar y le dijo: no te apartes de ese camino, que ese es el mejor camino que tú puedes tener. Pero yo creo que tú y yo debemos pasar de nivel y ya no contentarnos con que ángeles nos hablen. No sé tú, pero yo quiero palabra directa de Dios. Wow, parece que hay gente que lo está recibiendo. Ahora sí vuelvo a la lectura. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa de Ismael y de Agar. En todo lo que te dijere tu esposa Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada. Si ve lo espiritual, Ismael sí era hijo de Abraham, es hijo de Abraham, son descendientes de Abraham. Pero Dios solamente miraba a Isaac como el descendiente. Aunque hubo una promesa para Ismael, también le dijo, versículo 13: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Es tu descendencia. Pero en Ismael, en Isaac, te será llamada descendencia. O sea, que el único heredero que Dios aprueba es Isaac, no Ismael. Amén. ¿Me hice entender? Hay otro motivo de conflicto. Ya te hablé del derecho que ellos exigen como herederos, pero hay otro conflicto que es el derecho de posesión territorial. No sé si las leyes han cambiado, perdónenme los que conocen de leyes, pero creo que después de ciertos años de posesión de una tierra, la persona tiene derecho a esa tierra. Y por eso es que algunos arrendadores o arrendatarios, el arrendatario es el dueño, después que el inquilino tiene varios años, busca la manera de echarlo, porque han habido algunos sinvergüenzas que pelean el derecho de posesión. Y es lo que pasa con las invasiones en nuestro gobierno. La gente vive por generaciones, y cuando lo van a sacar hay que pagarles para sacarlo de ahí. Entonces los árabes de alrededor, los ismaelitas, ellos pelean el derecho de posesión territorial. Un poco de historia. Esa tierra de Israel la compró Abraham. Anótenlo por allá en el libro de Génesis 23, no lo voy a leer. Cuando murió Sara, él compró esa tierra para sepultar a su mujer, pero también para habitar. Y en esa tierra habitó su hijo Isaac. Y habitó Jacob después que huyó y regresó. Recuerde que en estos días hablaba de la oración de Jacob. Si permitieres que yo volviera en paz. Jacob regresó a la tierra y allí habitó. Pero después, por hambre, por escasez, Jacob tuvo que emigrar con sus hijos y su descendencia a Egipto, allá donde estaba José. Y dice que fueron como 70 personas que entraron a Egipto y la tierra quedó abandonada.
después de 400 años de estar allá, Dios en el libro de Éxodo liberta a Israel para regresarlos a la tierra. Pero cuando regresan, ya está habitada. Y entonces, como Dios es un Dios de orden y Dios es fiel a sus promesas, y esa tierra era de Israel, Dios expulsa a los pueblos de allí, porque eso era del pueblo de Dios. Cuando tú y yo entendemos esto, hermano, nos pueden quitar lo que nos quieran quitar, pero va a llegar el día donde Dios te va a devolver lo que el diablo te ha querido quitar. Tus hijos son tuyos y son bendición de Dios, y Dios te los va a devolver y los va a volver al camino. Tu generación es de Dios. Tus finanzas, conságresalas a Dios y Dios te va a devolver todo lo que el diablo te ha quitado. Mi alma alaba a Dios, seca taraba shaya. Dios, tú eres fiel. Entonces ellos regresan, vienen los jueces, viene el primer rey de Israel, que fue ¿cómo? Saúl. Saúl es desechado y Dios escoge a un rey conforme a su corazón, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo sabe de Biblia la iglesia le dé? David, cuando muere, deja como heredero a un hijo suyo que se llamó Salomón, cuando muere, deja como heredero a un hijo suyo que se llamó ¿cómo? Se les acabó la Biblia. Roboán, que no se le olvide. Roboán no escucha el consejo de los ancianos, sino el consejo de los jóvenes. Déjate estar escuchando consejos de jóvenes. Los jóvenes no tienen experiencia. Perdónenme. Para los jóvenes, nosotros los adultos somos canzones, pero es que ya nosotros vivimos. Ya nosotros pasamos por ahí. Y no queremos que ustedes cometan los mismos errores. No, que estás anticuado, no, que ya pasaste de moda, no, que no. ¿Cómo te parece eso ya? Terrible, ¿verdad? Entonces Roboán dijo: no, yo voy a escuchar el consejo de mis consejeros jóvenes, y desechó. ¿Cuál era el asunto? Que el pueblo le dijo al nuevo rey Roboán, le dijo: mira, tu papá Salomón nos puso mucho impuesto, mucha carga, rebájanoslo. Y él consultó a los ancianos para ver qué les decían. Los ancianos le dijeron: sí, rebaja los impuestos. Los jóvenes le dijeron: no, para que te tengan miedo y respeto, para que vean que tú eres el rey, auméntaselos, y que el dedo meñique tuyo sea más grande que los lomos de tu papá. Y él prefirió esto. ¿Sabe qué pasó? Israel estaba conformada por 12 tribus. 10 tribus le dijeron: no te reconocemos como rey. Y se dividió la nación de Israel. 2 tribus se quedaron con Roboán. Se llamó el reino de Judá, cuya capital siguió siendo Jerusalén. Y 10 tribus se apartaron y se siguieron llamando Israel. Por eso es que usted, cuando empiece a leer segundo de Crónicas, primero de Crónicas, usted va a oír hablar de Judá, el reino de Judá y el reino de Israel, para que tenga conocimiento. Las 10 tribus se llamaron Israel, las 2 tribus se llamaron el reino de Judá. Y entonces estos siguieron con Roboán, las 2 tribus, y las 10 tribus escogieron un rey que se llamó ¿cómo? Se les acabó la Biblia también. Jeroboán. Y allí se dividió. De las 2 tribus, todos los reyes eran descendientes de David, cumplimiento de la palabra que Dios le dio a David. Pero de las 10 tribus eran de diferentes familias. Moría un rey o lo mataban y ponían otro. Esas 10 tribus se apartaron de Dios, se fueron más tras la idolatría. Y llegó el momento donde esas 10 tribus fueron llevadas cautivas por los asirios y fueron exiliados. Los asirios los sacaron de la tierra y se los repartieron en otras tierras. Y unos años más después, las 2 tribus de Judá fueron invadidos por los babilónicos y se los llevaron también, los expatriaron. Allí cayó Daniel y su gente. O sea que otra vez la tierra quedó desocupada. Y los vecinos tomaron posesión de ella. Luego aparece el imperio medo-persa. Y los persas permiten que Nehemías venga a reconstruir.
y devuelve a muchos judíos, y muchos regresaron allá y tuvieron pelea con Gesén el árabe y todos los de alrededor. Mire de dónde viene toda esta historia. ¿Estás oyendo, Felipe? Estás aprendiendo, ¿eh? Esto no te lo enseñaron en el colegio. Y de allí viene el conflicto. Ellos retornan, gloria al Señor. Pero después de un tiempo Jerusalén es llevada cautiva. Estoy resumiendo porque es una historia grande. Constantemente, al igual que en el libro de los jueces, sucedió después de Cristo, después de ellos. Y vienen y son expatriados, llevados de un lado para otro. Y luego Israel cae bajo el dominio del imperio romano, que es cuando Cristo nace, que están bajo el imperio romano. Y luego Israel empieza a caer bajo el imperio de otros reinos, es forzado a abandonar la tierra y la tierra otra vez queda vacía, y entonces los árabes toman posesión de ella. Gloria a Dios. Y viene lo que usted y yo hemos oído, la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi. Matan a más de 6 millones de judíos, los esparcen por todo el mundo. Estados Unidos los recibe, y por eso es que Estados Unidos es un país bendecido, porque todo el que recibe a un judío, Dios lo bendice y lo prospera. Luego, en el año 1947, la ONU propone dividir la tierra, porque los judíos comenzaron a regresar, y dar una parte para Israel y otra parte para los árabes. Por eso es que en la misma ciudad de Jerusalén usted ve una mezquita, la mezquita de Omar, una mezquita árabe allí metida, porque la ONU tomó esa decisión. Y entonces está la franja de Gaza, que es lo que conocemos, pero todo de un lado y del otro es la tierra de Israel. En 1948 la ONU declara a Israel como Estado independiente, pero están metidos los árabes allí, están metidos alrededor. No todos, usted sabe que no todos son radicalistas, hay que hacer la aclaración. No todos son criminales ni asesinos, pero hay un grupo radical. Y de allí viene este conflicto por posesión territorial. Pero usted y yo sabemos que el dueño de la tierra es Jehová. Y Él dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y a Dios le plació que esa tierra fuera del pueblo de Israel, de nadie más. Y va a llegar el día profético de Dios, donde todos los judíos que están alrededor del mundo van a regresar a esa tierra. Y el pedacito de tierra que la ONU le dio no van a caber. Y aunque Hitler quiso exterminarlo con su gente y el holocausto nazi, más de 6 millones de judíos, son más los que hay fuera de Israel que los que hay en Israel. Un día, por profecía bíblica, ellos van a retornar a su tierra. Y ojo, porque esto está próximo a suceder. Se va a reconstruir el tercer templo. Pastor, ¿cómo así? Primer templo, el templo que construyó Salomón. Segundo templo, el templo que construyó Zorobabel, y fue destruido también. Pero cuando se construya el tercer templo en Jerusalén, prepárate, porque llega el fin de todo. Por eso te decía, el reloj de Dios no es el calendario nuestro, es el de Israel. Por eso debemos cuidarnos, hermano, de no hablar mal de Israel. Sean culpables, pecadores o no, es la niña de los ojos de Dios. Y Génesis 12:3, Dios le dijo a Abraham una promesa. Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Cuando Israel divagaba por el desierto, hubo un rey llamado Balac que contrató a un profeta Balán para que maldijera a Israel. Él sabía que con armas no podía derrotar a Israel. Él sabía que el Dios de Israel peleaba por ellos. Israel iba conquistando territorio. Él dijo: voy a pelearlo de manera espiritual. Contrató a un profeta llamado Balán. Lo subió en una altura, en una montaña donde él veía, y le dijo: te pago para que me los maldigas. Dice literalmente la Biblia que a quien Balán maldecía, maldito quedaba.
La gente tenía ese conocimiento del poder de la palabra de ese profeta. Y Balaam, por amor a la plata, se paró. Y cuando abrió su boca para maldecir a Israel, lo que saliera bendición y bendición y bendición, porque Dios tomó control de su lengua. Y el rey Balac le dijo: te contraté para que me los maldigas. Si no me los quieres maldecir está bien, pero no me los bendiga. Y Balaam dijo: es que lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. Tú y yo somos unos bendecidos de Dios. Padre, yo quiero tu bendición siempre. Alaba a Dios, dale fuerte ese aplauso, que se oiga en el tercer cielo. Aleluya. ¿Qué nos convoca a esta reunión hoy? Dos cosas. Ve preparándome el video. Y lo segundo, porque vamos a orar por Israel. Usted y yo conocemos a lo largo de la historia lo que ha pasado con muchos personajes que han maldecido a Israel. Y yo creo que el más reconocido para nosotros y actual es lo que pasó con Chávez. Ese hombre, en su demoniera, loquera y brujería, expresó que maldecía a Israel desde sus entrañas y terminó con un cáncer en las entrañas y murió. Pero lo terrible es que esa maldición que él lanzó contra Israel se le devolvió y afectó a toda la nación de Venezuela. Eso no le busque que los gobiernos, eso es resultado de todo esto. Y esto es lo que nos convoca hoy, porque sabemos lo que nuestro gobierno y el presidente actual declaró contra Israel. Lanzar juicios, improperios, palabras negativas contra Israel. Y el gobierno colombiano, a través de este hombre, el hecho de romper relaciones, está diciendo: Israel es culpable. Se fue del lado de los enemigos de Israel. Y así como Chávez trajo consecuencias sobre Venezuela, yo no quiero que esa maldición caiga sobre Colombia ni sobre mi familia. Que caiga sobre él y sobre todos los que creen en él. Aquí no importa si usted es petrista o no. Yo soy claro, y el domingo discutía, y cuando uno habla de discutir no es de pelear, sino de dar argumentos, con alguien que me decía: pastor, muy bonita su prédica el domingo, pero yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo de que Dios puso a Petro. Yo le dije: Dios lo puso, porque Dios es el que quita reyes y pone reyes. Y si el pueblo lo pidió, Dios se lo da. Y lo da muchas veces. Cualquier presidente, cualquier gobierno, lamentablemente toca hablar del actual, para que el pueblo se corrija y aprenda. Y mira lo que está pasando. Hoy vamos a declarar que este gobierno, no sé a usted, pero a mí no me representa, ni a mi familia, ni a la iglesia le den. Que usted y yo no apoyamos esa decisión. Nunca romperemos relaciones con Israel. Por lo tanto, vamos a declarar que el juicio que Dios ha determinado para él no va a recaer ni sobre mí, ni sobre mi familia, ni sobre tu familia, ni sobre ti, ni sobre tu generación. Porque nosotros somos de los que bendecimos a Israel y pedimos paz a Jerusalén. Salmo 122, y con eso termino. Póngase de pie, por favor. 122, ya te digo el versículo. Usted recuerda que el domingo yo dije algo y ya editaron el video, ya está puesto en nuestro canal de YouTube, la prédica del domingo. Yo dije: hermano, si quiere buscar a Dios, búsquelo por interés, por las bendiciones. Dios, todo lo que promete lo cumple. La Biblia está llena de bendiciones. Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y el Salmo 122 le dije, ¿verdad? Versículo 6, mira lo que dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y yo amo esta nación, porque es el pueblo de Dios y porque hay una promesa. Versículo 7:
sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Que cada día usted y yo hagamos oración